en el Ministerio de Justicia he aceptado la renuncia de la ministra Javiera Blanco. Bueno, junto a Claudio Fuentes les damos la bienvenida. Bueno, lo estábamos viendo, una pieza de este puzzle que se cayó porque este miércoles la presidenta Michelle Bachelet le aceptó la renuncia a Javiera Blanco, la ministra de Justicia. ¿Por qué? Porque la pieza más importante para estas elecciones municipales, que es el padrón electoral, estaba dañado, cuestionado, puesto en duda. Así es, y esta situación es gravísima, porque el padrón, la lista de ciudadanos habilitados para votar, 14 millones de personas que están habilitadas para votar, tenía problemas esa lista. Y por lo tanto lo que vamos a analizar hoy día es qué es el padrón electoral. ¿Cuáles fueron la cadena de errores que se cometieron durante el periodo de confección del padrón? Y además buscaremos la solución. ¿Por qué? Porque la elección presidencial está a la vuelta de la esquina y tenemos que tener un padrón impecable. Bueno, vamos a ver entonces qué es el padrón, cómo se define, cuáles son los errores que ha habido para esta elección. Aquí está la ley, los datos electorales. ¿Qué es lo que dice? Se va a tener como domicilio electoral el último domicilio declarado como tal ante el registro civil o ante el servicio electoral. Así es, y ahí parten los problemas, porque definir el domicilio es un problema hoy día en Chile. Hay una definición muy clara, el último domicilio declarado. Sin embargo, tenemos la práctica en Chile de señalar domicilio de residencia normal, pero también el trabajo, y muchas veces nos cambiamos a domicilio para ir a votar en la comuna que nos gustaba. Esa práctica genera este problema. Ahora, este padrón, pasemos al artículo 30, porque el servicio electoral tiene que hacer este padrón, el que contiene la nómina, como veíamos, de los electores inscritos en el registro electoral que reúnen los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio. Es decir, el servicio electoral tiene que elaborar este padrón, pero lo tiene que elaborar en base a ciertos insumos, el número de personas, el nombre, la identidad, el número de carné y el lugar donde tiene registrado su domicilio electoral. Muchos de estos datos, la mayoría se los provee el registro civil y eso esta vez tuvo problemas. Segundo problema, ¿por qué? Porque en muchos países de América Latina esta operación de registrar el domicilio está en una sola institución, está centralizado. Acá tenemos dos instituciones que tienen que dialogar y por lo tanto eso empieza a generar el ruido y los problemas que vamos a ver más adelante. Una institución es el registro civil que depende del Ministerio de Justicia, por eso la salida de la ministra, pero el otro organismo es el CERVEL, que no tiene dependencia, es un organismo independiente, por lo tanto no tiene que rendirle cuentas a nadie, nadie lo puede fiscalizar y ahí también hay un problema. Vamos con el artículo 60 porque para ver las atribuciones y los deberes del servicio electoral tiene por objeto administrar, supervigilar y fiscalizar el proceso de inscripción electoral, la elaboración y actualización de los padrones y también el acto electoral. Sin embargo, el CERVEL, como veíamos, no tiene la capacidad de poder autoalimentarse con estos datos. Depende del registro civil y tampoco tiene los recursos para poder tener efectivamente esta lista de votantes, de estos ciudadanos que pueden ejercer el derecho a voto. Por lo tanto, es un organismo independiente que no tiene atribuciones en la práctica porque no tiene recursos. Así es. Y ese es un problema adicional. Las campañas comunicacionales, el llamar a verificar, por ejemplo, tu domicilio. Todo eso implica recursos y el problema es que tenemos una institución que recién está modernizándose. No ha contratado nuevo personal, que es parte del proceso de modernización. Y por lo tanto estamos en un cambio de organización, lo que tú decías, un órgano independiente recién creado, con muchos problemas en su inicio y eso ha generado ciertamente una tensión en el sistema. Bueno, vamos a ver entonces cómo se constituye el padrón y en este momento cuántas son las personas en Chile habilitadas para votar de acuerdo a este padrón. Bueno,
me llama la atención. Son 14.121.316 personas, lo que a vista normal parece muchísima gente. No sabemos todavía los datos del censo, pero si hay un universo aproximadamente de 18 millones de personas, 14 millones de electores es una cantidad muy grande. Así es, y ahí empiezan las dudas, porque efectivamente hay, y vamos a verlo más adelante, dudas respecto de fallecidos que están en el padrón. Recordemos que habían 500.000 fallecidos que ya aparecían en este padrón, por lo tanto no tenemos mucha certeza si efectivamente aquellos 14 millones son ciudadanos habilitados para votar. Lo que sí sabemos es que hay 216.000 personas que son vocales de mesa. Los vocales de mesa son los únicos que están obligados a participar el próximo 23 de octubre en estas elecciones. ¿Por qué? Porque aunque el voto sea voluntario, el ejercicio de vocal de mesa es obligatorio. Así que también por eso va a haber eventualmente problemas, porque si hay personas que fueron cambiadas de domicilio y que están muy lejos de donde fueron cambiadas, no van a poder ejercer esa obligación, van a tener que presentarse ante carabineros y en la práctica verificar esa situación. Y bueno, lo vamos a ver, 2.000 centros de votación en que la gran duda para esta elección es la abstención, por lo tanto ahí va a estar centrado el foco, por lo menos de la prensa. Así es, y acá está el punto central. Organizar una elección implica un trabajo logístico muy relevante. Estos 2.000 centros de votación tienen 42.000 mesas, que tiene aproximadamente cada mesa 350 electores. ¿Qué quiere decir esto? Que al día de la elección tú tienes que tener un listado con los nombres, con los RUT y con el espacio para la firma de los 14 millones de personas habilitadas para votar, y por lo tanto el trabajo que hay que hacer para llegar a 350 personas y que tú sepas dónde tienes que ir a votar es un trabajo logístico bastante impresionante, que había funcionado muy bien, impecable, hasta el 2012, y ahí empezó la cadena de errores que vamos a ver. Exactamente, cuando comienza el voto voluntario. Y bueno, ¿por qué es importante estos datos del padrón y por qué se produce todo lo que vimos durante la semana, que las personas no pueden, o sea, que no se puede modificar este padrón? Porque lo dice Claudio, hay muchas listas que tienen que tener los locales de votación de la cantidad de personas que van a votar, y esas ya estaban, estas listas impresas, no se pueden imprimir 42.000 listas de nuevo, porque la logística en la práctica en una semana lo hacía imposible. Así es. Vamos a ver el cronograma de errores. ¿De cómo se produjo esto? Exacto. ¿Cómo llegamos a esta situación? Y la historia parte un poquito antes de mayo del 2013. ¿Por qué? Porque el cambio al sistema automático de registro, el registro automático de personas mayores de 18 años, ahí empieza a dialogar el registro civil con el CERVEL. Antes el CERVEL tenía la lista y era dueña de la lista, porque uno iba a inscribirse voluntariamente. Ahora tiene que traspasar la información, y le traspasó información que tenía problemas. Y llegamos al 9 de mayo del 2013. Claro, y en esta lista que tiene los 500.000 fallecidos se hizo evidente, porque en las últimas elecciones municipales el expresidente Salvador Allende aparecía en una mesa para ir a votar, y ese tal vez fue el ejemplo más claro y más burdo de lo que había sido este padrón que estaba inflado con esta cantidad de fallecidos. ¿Qué pasa después? Después, en el 2014, en el 2015 y en el 2016, el CERVEL comienza a mandarle oficios al registro civil. ¿Qué le preguntaba? Le decía: la información que usted me manda requiere un documento que efectivamente compruebe que la ciudadana que está actualizando su carnet de identidad, su pasaporte, efectivamente está declarando su nuevo domicilio electoral, si es ese o no. Y la declaración era la que faltaba en algunos casos. Exacto, en muchos casos. Y el CERVEL empieza a preguntarle y empiezan a tener problemas entre uno y otro. Estamos en el 2014, 2015, muchos memos enviados entre una y otra institución. Febrero del 2016, el 13 de julio. ¿Qué pasa el 15 de julio?
Nos vamos ahí porque ahí hay mesas de trabajo del registro civil y del servicio electoral que ya habían comenzado a trabajar antes también. Sí. Pero en este día, el 15 de julio, ya se tiene esta información que nosotros conocimos las 2 semanas anteriores, que había este problema y que había casi 480.000 personas, se habló en un principio, 467.000 al final, que habían sido cambiados de domicilio. Algunos quedaban dentro de la misma comuna, otros eran cambiados de comuna, comunas cercanas o comunas que están muy lejos del lugar de residencia. Pero eso ya, esa fecha es muy importante, 16 de julio, 15 de julio. 15 de julio. Y esa fecha también es importante porque ahí participó en esa reunión la Secretaría General de la Presidencia, es decir, el gobierno asume cierto rol de intentar resolver el problema. Entonces, las autoridades ya sabían, autoridades del Ejecutivo ya sabían que el problema existía. Claro, y en esa época, en esa fecha, 15 de julio, tal vez, si se hubiera tomado el peso efectivo al problema que se iba a suscitar después, en ese entonces tal vez se podría haber generado este acuerdo político para llegar a una ley que permitiera solucionar este problema. Pero pasaron los meses, agosto, septiembre, octubre, y en octubre se manda esta ley. Claramente, en una semana no se iban a llegar a estos acuerdos políticos porque muchos están sacando dividendos electorales, se están acusando unos a otros y no estaba el escenario. Vamos a agosto, 1 de agosto al 10 de agosto, el CERVEL hace una campaña para advertir del problema de los domicilios a la ciudadanía. ¿Usted le escuchó la campaña? Muy poco, porque se hizo en redes sociales, en algunas radios, medios de comunicación, pero de muy bajo perfil. Nuevamente, no había plata. Exacto. El CERVEL no tiene los recursos. Y pasó piola y el problema se mantuvo, pero ya era público que habían problemas con una gran cantidad de ciudadanos que tenían inconsistencias en los domicilios. 11 de agosto, seguimos avanzando. ¿Qué pasó el 11 de agosto? Ya se sabe que hay 11.000 personas fallecidas que siguen inscritas en el padrón electoral. Esta era una cifra ya definitiva. El 14 de agosto, 3 días después, se cierra, se publica este padrón electoral definitivo, que como veíamos son listas que tienen que ser distribuidas a todo el país para que cada local de votación tenga efectivamente toda la cantidad de personas con nombres y RUT que van a poder votar en cada una de estas 42.000 mesas. Por eso era muy, muy importante. Y llegamos a octubre, donde efectivamente se abre el debate muy brutalmente porque empiezan las recriminaciones entre las instituciones. El 12 de octubre, claro, el director... Ya se había empezado a hablar y se estaban recriminando. Ahí aparece la presidenta Michelle Bachelet. Le preguntan y ella tiene esta respuesta que los invitamos a escuchar. O sea, yo creo que el llamado es que se busque donde te le toca. Es muy fácil, sí, además. Cosa de meterse con el RUT, ¿no? Sí. Yo de hecho lo hice. En el mira, CERVEL es al tiro. Sí, así que es bien fácil. Bueno, no era tan fácil, su propio gobierno tuvo que llegar un día sábado, elaborar una ley que era bastante compleja. Ya vamos a ir viendo, no sabemos si no le informaron bien a la presidenta del problema que estaba sucediendo, pero lo concreto es que no era llegar y verse en el CERVEL, porque hay muchos que ni siquiera aparecen. Y el 12 de octubre el director del Registro Civil responsabiliza al CERVEL del problema asociado a las direcciones. Veamos lo que dijo Luis Acevedo. Efectivamente, esta es una situación que era conocida desde el año 2013 por el Servicio Electoral, que es el ente obligado legalmente a confeccionar el padrón electoral. El Servicio Electoral que tuvo el tiempo, que tuvo las facultades legales para revertir esta situación. 2 días después, el CERVEL responsabiliza de vuelta al Registro Civil del problema de las direcciones. El origen del problema, que es de público conocimiento, radica en una equivocada aplicación de la ley por parte del Servicio de Registro Civil. Bueno, aquí están las recriminaciones mutuas, tú eres culpable y también surgen números distintos, porque el CERVEL habla de 467.000 personas que tienen estos problemas, que no está en todos el registro del consentimiento que deberían haber dado ante el Registro Civil para cambiar su dirección electoral. Sin embargo, hay otra respuesta que es también la del Registro Civil. Efectivamente, miremos la respuesta que dio el director del Registro Civil respecto de las cifras. 500.000, el 96% de esas personas iba a votar en la misma comuna donde vive.
respecto de nuestros datos como registro civil, sin contrastarlos con los del CERVEL. Y eso fuimos lo que dijimos ayer. ¿Cuál es la situación de estas 17.000 personas? Estas 17.000 personas son personas que votan en una comuna distinta a la que viven. Bueno, estas 17.000 personas entonces son las que van a tener los problemas mayores, porque lo decía ahí, el 96% de estos 467.000 están básicamente en la misma comuna. El problema debería ser, digamos, en ese sentido, no tan grande. Sin embargo, 17.000 personas, 17.000 ciudadanos que no puedan ejercer su derecho a voto por un error, no es menor tampoco, no hay que minimizarlo, y por eso el gobierno, un día sábado, el comité político citó al CERVEL para tratar de solucionar esto a una semana de las elecciones y trataron de hacer esta ley corta. Efectivamente, y entre el sábado y el lunes tratan de negociar en el Congreso una ley corta. ¿Para qué? Para poner dos padrones y que la ciudadanía pueda optar o mirar y resolver el problema que tú decías, esta discriminación de gente que podría haber ido a votar y que no iba a estar habilitada para votar porque podía votar fuera de su región o fuera de su comuna. Y la ley corta fracasó. Bueno, el primer trámite fue aprobado, pasó la primera instancia, la primera comisión. Sin embargo, no tenía el consenso, no tenía la unanimidad que se hubiera querido en un principio para una ley como esta. Además, era una semana distrital, había que citar a los parlamentarios al Congreso para que precisamente legislaran sobre esta materia. Solamente llegó hasta la Comisión de Gobierno de la Cámara, donde fue aprobado por un estrecho margen de un solo voto, y ahí el gobierno toma esta decisión. La decisión del gobierno es no perseverar, de modo tal que no continuaremos con la tramitación de esta iniciativa legal. Bueno, no quería perseverar el gobierno porque los parlamentarios no estaban dispuestos a pagar ellos digamos, el costo político de lo que podía significar que fueran ellos los acusados de no querer aprobar una ley, como incluso la misma presidenta esbozó el día miércoles. Escuchemos. Yo, la verdad es que el gobierno ha hecho todo lo posible por resolver un problema que venía desde el año 2012 y que se ha acumulado hasta la fecha, y lamentablemente no fue factible, no todo el mundo estuvo disponible para eso. Bueno, precisamente ella dice esto, no todos estuvieron disponibles para eso, haciendo alusión a los parlamentarios que no estaban de acuerdo con este proyecto de ley. Bueno, era precisamente eso lo que los parlamentarios querían evitar, que se les culpara a ellos de un problema que, como dijo la presidenta, venía desde el 2012. Efectivamente, y se sabía el problema, sabíamos que distintas instituciones estaban dialogando, no se levantaron alarmas suficientes para resolverlo antes, y tenemos este entuerto. Bueno, ¿cuáles son los errores? Los vamos a ver aquí rápidamente. Hay errores de domicilio. Uno, porque no hicieron el trámite en el registro civil, no fueron y fueron cambiados igual. Después hicieron el trámite y fueron cambiados porque no les preguntaron, solamente los cambió el sistema porque ahí hicieron el último trámite. Pidieron hacer el trámite en el registro civil y no fueron cambiados. Efectivamente, tenemos esta información de que han salido testimonios de casos. Ahora, hay otro tipo de casos, por ejemplo, no aparecen en el padrón. Hay gente que pone su RUT y no está en el padrón. Claro, y aparece una advertencia del CERVEL, lamentablemente no podemos atenderlo en este momento. Ya hablamos de los fallecidos, hay gente que murió y que sigue en el padrón. Y finalmente hay RUT sin dirección. ¿Qué pasa con eso? Además hay hay muchos ciudadanos que están inscritos en la misma dirección en un local, y por lo tanto eso también siembra dudas respecto del acarreo. Bueno, y de eso vamos a hablar, porque hay muchas comunas que han sufrido cambios en su padrón electoral, que es bastante llamativo, y lo vamos a pasar a ver acá. Hay muchas comunas que sufrieron grandes cambios. Vamos a ver qué es lo que pasó en la comuna de Santiago, Claudio. Sí, claro. Veamos Santiago. Bueno, ahí hay 302.535 personas habilitadas para votar. Pero salieron, aquí tengo el dato, salieron 18.968 personas. Y eso aparece como una situación curiosa. ¿Por qué? Porque 18.000 personas que están saliendo del padrón y que fueron retirados e incorporaron 20.319 personas.
es decir, 20.000 incorporados. Y esto solo durante el último periodo, es decir, desde el último año seguramente, el CERVEL esto lo informó y por lo tanto aparece una situación muy extraña de este movimiento de gente que entra y sale de la comuna. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo es Puente Alto. Aquí también hay un alto número de gente que se incorpora y hay un bajo número de retirados. Finalmente, el padrón en Puente Alto es de 374.000 personas. Salen, aquí lo tengo, 8.700. 8.000 personas. Y entran 21.000 personas. 21.000. Bueno, Puente Alto es una comuna que crece mucho, pero ¿crece en 21.000 ciudadanos? Esa es una duda razonable. Es muy raro, o sea, está bien que aparezca gente como de 18 años, que cumple 18 años ahí, que se inscribe, pero esto en un corto periodo de tiempo usualmente tiene que ver con acarreo. Y esa es la hipótesis que muchos de los legisladores están barajando. Bueno, tenemos otra comuna que sucede un caso bien extraño dentro de todo lo que puede ser esto del padrón electoral. Hay 294.000 votantes. ¿Qué es lo que pasó aquí? Salieron 13.000 personas. Así es, 13.000 personas aproximadamente, 13.317 y entraron 13.000 personas. 13.000 personas. Hay 100 personas de diferencia. Exacto. Entonces acá nuevamente tenemos una situación que es curiosa, por llamarlo así, en donde es muy extraño esta movilidad que tienen los padrones. Y eso no es normal en una democracia. No es normal que en menos de un año se produzcan estos flujos de gente de un lugar para otro. Ahora, ¿cuáles son las comunas que más cambios han registrado para esta elección? Bueno, Ñuñoa es la primera, donde hay más cambios, segundo Providencia y tercero Santiago. Comunas, curiosamente, donde hay mucha competencia entre la Chile Vamos y Nueva Mayoría. Por lo tanto, es muy probable la hipótesis que esto es acarreo, gente que se va a inscribir a esa comuna para o mantener al alcalde o sacar al alcalde. Bueno, ese es el escenario entonces de lo que está ocurriendo con el padrón electoral. ¿Por qué era tan importante? Porque es la cantidad oficial de ciudadanos que pueden ejercer su derecho a voto para las próximas elecciones municipales y que aparece cuestionado por todos estos errores que les hemos mostrado con Claudio Fuentes y por estas fechas en que se han venido detectando estos errores. El primero partió en la elección municipal pasada cuando vimos que votaba Salvador Allende en una papeleta. Ese error, a partir de ahí se sabía que había error en el padrón. Bueno, en julio de este año se sabía que había estas dudas sobre cerca de 500.000 personas y se llegó a este día, finalmente al próximo domingo, en que se mantienen dudas sobre estas 467.000 personas y que, bueno, hizo caer una de las piezas que fue la ex ministra Blanco. Así es. Muy bien, con esto entonces hacemos la primera pausa aquí en Puzzle Electoral, este puzzle más extendido ya a puertas de las municipales 2016. Nos vamos rápidamente a una pausa y luego vamos a volver para responder las dudas que surgen a partir de toda esta problemática que estamos viendo. Así que hacemos una pausa junto a Claudio, no se vayan, ya vuelve Puzzle Electoral. Aquí de regreso junto a ustedes en este puzzle electoral en que estamos revisando esta pieza esencial que es el padrón y las fallas que ha tenido. Este es el segmento de las dudas, de las preguntas. Vamos a aclarar algunas con Claudio y otras preguntas también con un experto electoral que ya se los vamos a presentar. Pero Claudio, ¿qué es lo que va a pasar este domingo, por ejemplo, cuando una persona vaya a votar y aparezcan resultados estrechos finalmente en una comuna, estas que hemos hablado durante todos los programas, donde se define tal vez las elecciones y los candidatos ganadores de cada uno de los pactos? ¿Qué va a pasar si la
las elecciones estrechas? Bueno, hemos tenido en la historia situaciones donde han habido resultados muy estrechos. Ñuñoa es lo que más nos recuerda, en donde hubo 30 votos de diferencia, habían apelaciones de cuestionamientos a la votación y por lo tanto seguramente en esos votos, en esas votaciones estrechas van a haber impugnaciones ante el TRICEL, el Tribunal Electoral, que es distinto al CERVEL, que es un tribunal que efectivamente lo que va a estar haciendo es analizar estos cuestionamientos. Ahora, el incentivo de los actores hoy día, de los alcaldes y concejales, es a hacer impugnaciones si las elecciones son muy estrechas, basados en el problema del padrón. Es decir, como tenemos padrones cuestionados de acarreos, de faltas de dirección, si supongamos hay una elección con 20, 30 votos, lo natural sería impugnarlo y por lo tanto eventualmente vamos a tener, esa noche vamos a tener problemas en donde no vamos a poder dar resultados de algunas comunas impugnadas. Comunas emblemáticas, por ejemplo, estoy pensando en Santiago, estoy pensando en Providencia, en Maipú, donde hay gran cantidad además de votantes. ¿Cuál sería la cantidad de votos por los que valdría la pena ir a una impugnación en el caso de que un candidato diga no gané por el problema del padrón? Obviamente, mira, sí o sí, con o sin padrón cuestionado, ya habíamos visto que en elecciones estrechas, pensando en menos de 300 votos, ya habíamos visto impugnaciones y por lo tanto es muy probable que esas situaciones se den. Ahora, vamos a depender de cada caso, tenemos que mirar cada caso. ¿Por qué? Porque hay situaciones, comunas pequeñas, donde, por ejemplo, hay mucho acarreo. Ahí podría haber una impugnación, pero vamos a tener que mirar, pueden ser 1000 votos, pueden ser 300, pueden ser 30. Depende mucho del contexto, del tipo de padrón y del incentivo de los alcaldes y candidatos a pelear la elección. Y eso es válido para los candidatos a alcalde y también para los concejales. Por eso que esto puede derivar en una casi judicialización del problema. Totalmente. Es un tribunal, actúa como justicia electoral y por lo tanto eso es lo que va a pasar. Sí, hay algunos plazos establecidos, tienen varios, de hecho tienen un plazo para la revisión, para la apelación y es un tribunal que yo creo que va a demorar si es que hay muchas impugnaciones. Preguntas prácticas para este domingo. ¿Qué pasa si yo voy a votar y no aparezco en mi mesa? Como no hubo ley corta, usted no va a poder votar. O sea, si no aparece, no puede votar y por lo tanto es primero una afectación a un derecho constitucional de que no estés en un listado. Tienes que alegar, pero hoy día no podrías votar. Bueno, ¿qué pasa si soy vocal y me cambiaron de comuna a una comuna que es muy lejos y no puedo llegar? Porque el vocal es el único que está obligado en estas elecciones donde el voto es voluntario a estar en la mesa. Aún si no vota, está obligado a estar como vocal. ¿Qué pasa si soy vocal en una comuna así? Tú lo dijiste, como es una obligación legal, tienes que ir a una estación de carabineros y señalar cuál es tu situación y explicarla y dar fe de que estás imposibilitado de viajar a otro lugar. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad en este error en el padrón? Vamos a tratar de dilucidarlo. Es un tema que está dando para mucho, no lo resolveremos en este programa, pero seguramente con nuestro invitado lo vamos a poder, Claudio, analizar bastante mejor. Tú lo presentas, aquí está. Estamos hoy día con Pablo Gutiérrez, que es experto electoral. Él trabajó en la OEA durante mucho tiempo, fue director electoral de la OEA, con una vasta trayectoria en términos de el conocimiento en distintos países de América Latina de implementación de sistemas electorales. Bienvenido, Pablo, a este segmento. Muchas gracias. Hola, Matilde. Hola, Claudio. Bueno, Pablo, muchos dicen que tú eres la persona que sabe más de elecciones. En base a este conocimiento, ¿deslegitima esta elección, este error en el padrón? No. Hay que ser categórico, esto no deslegitima la elección bajo ninguna circunstancia. Aquí, por más errores involuntarios, como le han querido llamar, o algunas inexactitudes u otros, ya hay un registro que está firme. Este registro es público, por lo tanto la gente puede consultarlo y establecer cuál es su mesa de votación. Por lo tanto, si quiera buscar o intentar deslegitimar una elección, en realidad es un acto absolutamente irresponsable.
Han habido modernizaciones en muchos países, en Bolivia, en República Dominicana, Haití, Ecuador, Argentina, etcétera, etcétera. ¿Han habido casos de esta naturaleza en donde se cuestiona el padrón por el problema de los domicilios? La verdad, Claudio, que esto ha ocurrido en toda Latinoamérica. Prácticamente no hay ningún país donde el registro electoral no haya estado en el centro del debate. Lugares como tú mencionabas, como Bolivia, de hecho, llevó al gobierno en un acto extremadamente audaz a reempadronar a todos los bolivianas y bolivianos en un acto récord de 76 días. Lo mismo ocurrió hace unos meses atrás en la República Dominicana. Cada vez que la política ha puesto en duda la exactitud de los datos en el registro electoral, se han llevado adelante operaciones de una envergadura bastante interesante y bastante importante. Pablo, tú mencionabas el caso boliviano donde dices se produjo una intervención mayor del gobierno. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí en Bolivia? ¿Quién hizo este nuevo empadronamiento? ¿Cuánto se demoró? ¿Y cuál era la situación? ¿Cómo lo hicieron? Porque vamos a tener que llegar a una solución a partir de lo que tenemos. Así es. Aquí, Matilde, quiero ser bien preciso. La situación en Bolivia, digo que tuvo un rol el gobierno porque en definitiva fue quien obtuvo los recursos y colocó los recursos públicos, pero a disposición de quien tiene la competencia exclusiva en cualquier país latinoamericano de llevar adelante un proceso electoral, que en ese minuto era la Corte Nacional Electoral. Fue la Corte la que organizó, encabezó y llevó adelante este proceso, y el único rol que tuvo el gobierno, como digo, fue poner a disposición los fondos para llevar adelante esa campaña. Y en el caso de Chile, ¿dónde estuvo el error? Es decir, a tu juicio, mirando los antecedentes, ¿qué pasó en Chile? Miren, aquí tenemos un error de concepto basal, que la verdad que a cualquier experto que esté fuera de Chile costaría mucho explicarle. La base de esta confusión, más que un error, la base de esta confusión es creer que en Chile el ciudadano o ciudadana tiene la posibilidad de elegir el domicilio electoral. Ni en Chile ni en ninguna parte se puede elegir donde uno vota. El ciudadano tiene la obligación de votar en el lugar que reside, y ese es un solo lugar en el país. Y en esto hay que ser extremadamente claro, porque ahí está la base del principio de representación democrática. Si una persona, en este caso la elección municipal, que es mucho más sensible, toma la decisión política o por alguna razón de votar en una comuna distinta, esto genera naturalmente una distorsión gravísima de la soberanía popular. Por tanto, este acontecer que hemos tenido estos días, donde hay gente que inocentemente tal vez dio su residencia habitual y se genera un cambio automático, seamos francos, la finalidad de la norma se ha cumplido. La gente vota en la residencia que tiene. Pablo, eso es lo que yo te quiero preguntar bien detalladamente, porque hasta ahora domicilio electoral se llamaba lugar donde uno vive, estudia o trabaja, y esas son las direcciones que uno podía dar en el CERVEL o en el registro civil, que es donde el ciudadano tiene el contacto más directo con el Estado. Entonces, si a mí no me preguntaron, como dice la ley, que tengo que yo dar consentimiento para cambiar mi domicilio electoral, ¿por qué tú dices que automáticamente lo pueden hacer y así subsanan un problema que a tu juicio es mayor y que es de otra categoría, cuando la ley, según lo que nosotros entendemos, dice que me deberían haber preguntado? Mira, Matilde, en materia electoral, y en eso el Tribunal Calificador de Elecciones chileno, como otros tribunales, ¿no? En distintos países de Latinoamérica, cuando se han visto en situaciones o en encrucijadas normativas como esta, aplican principios, que yo creo que es lo importante, buscan la finalidad de la norma. La finalidad de la norma, al establecer en la ley actual distintos canales para actualizar la residencia y por lo tanto actualizar el domicilio electoral, que es una obligación de los ciudadanos, aquí en realidad lo que nosotros estamos viendo es que hay una formalidad donde el oficial tenía que hacer la consulta, tenía que realizarse una declaración jurada que esa era la residencia. Pero insisto, es una formalidad que en realidad lo que busca es dar fe a lo que se está diciendo. Pero la intencionalidad de la norma, la naturaleza de la norma, insisto, es igualar la residencia, aquel lugar donde yo tengo un vínculo objetivo como persona, de un lugar y una persona, existe este vínculo objetivo, esa residencia sea una sinonimia del domicilio electoral donde yo vivo. Seamos francos, si yo vivo en Ñuñoa, ¿cómo no va a interesarme
quién se encarga de la seguridad, quién se encarga de la salud, quién se encarga de la educación o quién se encarga de la basura que yo dejo fuera de mi casa. Pero, esa Pablo, es la esencia de la representación y del principio de representación democrática. Por lo tanto, tratar de anteponer un formalismo que eventualmente no se haya cumplido me parece que, como digo, distorsiona o quita de foco el principio fundamental que es la representación democrática. Pero Pablo, en la práctica de muchos años es que estamos viendo que tenemos 2 domicilios, esa es la práctica. Y hemos visto en muchas comunas que hay acarreos, gente que se inscribe y que se sale de una comuna y que va como... Son comunas que tienen más cantidad de electores que habitantes. Exacto. Entonces, el siguiente pregunta es, ¿cómo se resuelve eso? O sea, se resuelve, tú dices, legalmente, diciéndole que la gente tiene una residencia. Pero ahora que la gente alega y dice, yo tengo este domicilio electoral que está en Santiago, yo vivo en Providencia, y ese es mi domicilio. ¿Cómo se resuelve en la práctica mirando las elecciones que vienen el próximo año? Mira, Claudio, digamos 2 cosas. Primero, tú acabas de señalar un elemento que es central. Efectivamente, acá teníamos una cultura donde la verdad que la laxitud con que se cambiaban muchos electores de comuna era realmente increíble. Esta es una figura que en el resto de los países de Latinoamérica se denomina transhumancia electoral, que es el traslado de electores a residencias y a domicilios electorales que no son en realidad los verdaderos, los ciertos, los ajustados a derecho. Ahora, ¿cómo nosotros solucionamos este problema? Déjenme decirles una cosa, los procesos electorales tienen y conservan, por suerte, una gran base ciudadana. Vale decir, el éxito de una elección es que la gente vaya a votar, elemento ciudadano, forme parte y conforme las mesas electorales como vocales, elemento ciudadano, actualice su residencia electoral como domicilio, como lo hemos visto, el domicilio electoral, que es un acto ciudadano. Bueno, también es un acto ciudadano una vez que ya está congelado el padrón electoral y por lo tanto ya están definidos los domicilios, es localizar cuál es la mesa en que me corresponde votar. Hasta ahora hay una cuestión que es clara. Las dimensiones de los números, hay que ser también muy directos, las dimensiones de los números no son exactos. Aquí se han dado cifras distintas, pero la verdad que no podemos decir que hay una sola gran hipótesis maliciosa que cambió la dirección y por lo tanto el domicilio electoral a cualquier parte. Acá también hay hipótesis de buena fe, donde la gente entregó su residencia, se tradujo automáticamente en una actualización de su domicilio electoral y por tanto esa gente consultando dónde le corresponde votar va a poder votar con tranquilidad. Ya, pero ¿cómo lo hace eso? ¿Cómo se hace el procedimiento de aquí a agosto del próximo y quizás antes, porque hay una elección primaria en el mes de junio aproximadamente? Por lo tanto, ¿cómo tú logras hacer eso? ¿Cuál sería tu sugerencia? Mira, Claudio, esto que conversamos hace un minuto naturalmente es la solución que hice en relación con la municipal. Ahora, la preocupación hacia adelante, porque ya quedó instalado políticamente que aquí hay una situación extraña, que insisto, creo que es un equívoco mucho más que lo que se ha tratado de instalar, digamos, como este error, e incluso algunos parlamentarios que llegaron más allá a la figura criminal, que me parece francamente que es una irresponsabilidad. Aquí lo que hay que hacer ahora, una vez que terminemos el proceso electoral municipal, es establecer de qué estamos hablando, cuáles son las hipótesis de los números que se han entregado, y ahí sí podemos trabajar sobre la base de los 467.000. Pero segundo, aquí tiene que establecerse el cuánto. Y el establecer el cuánto solo se logra de una manera que se ha hecho ya en Latinoamérica en muchos lugares y es lo que se determina o que se denomina una auditoría de doble vía. No es suficiente la auditoría de papel que se ha hecho hasta ahora, que es comparar el registro civil con el registro electoral. No es suficiente. Lo que hay que hacer es recoger los datos de estas fuentes primarias e ir al territorio a identificar de cuánta gente estamos hablando donde haya una discordancia entre la persona, el dato declarado y la realidad en el territorio. Pero eso también costaría muchísimo, es casi un censo, Pablo, se tendría que realizar en un día determinado, tendríamos que apelar a la voluntad política y todo esto en un marco de voto voluntario, porque tú decías que la obligación de la gente era, después de que está publicado el padrón electoral, ir y mirarse. Pero cuando no es mi obligación, cuando sé que no voy a ser multado, sancionado, castigado, no tengo interés, eso no se hace y ahí claramente los datos no llegan. No, por supuesto. Mira, Matilde, alguna vez lo conversamos hace un tiempo atrás.
Aquí hay que retornar al voto obligatorio. Y no hay que debatir más respecto a ventajas o desventajas. La experiencia internacional es terminante. Lugar donde se ha instaurado el voto voluntario, la participación decae. Y por lo tanto, la legitimidad de origen de las autoridades también se ve mermada. Lo que hay que hacer es retornar al estatuto del voto obligatorio. Ahora, hagamos sí un añadido importante, dado que hay varios parlamentarios que han planteado algunas incógnitas. Otorguemos valor al voto en blanco. Y otorguemos valor al voto nulo y establezcamos, por lo tanto, umbrales a partir del universo total de electores cuando una elección es válida y cuando no es válida. Y esto es a partir de en qué porcentaje el voto blanco o el voto nulo se presenta en una elección determinada. Pero de lo contrario, yo no sé lo que la ciudadanía me está diciendo, no tengo claro lo que la ciudadanía me está diciendo. Yo no sé si está disconforme con la oferta electoral o ese día tuvo alguna dificultad particular, porque la verdad que las interpretaciones son libres desde el minuto que no hay una manifestación explícita en un voto. Ahora, la gente dice, cuando ya me dieron un derecho, ¿por qué me lo van a quitar? El derecho a ir o no a votar, a decidir si quiero ir o no a votar. ¿Se puede legislar también quitando estos derechos? Porque la gente, desconfiando de los políticos, este descrédito, lleva a pensar, me están obligando a votar porque ellos son los beneficiados. ¿Cuál es la respuesta? Mira, la verdad, Matilde, que este es un deber. El votar es un deber, en realidad. Ese es el correlato exacto. Porque lo que ocurre cuando no hay ética de la responsabilidad y yo solamente me dedico a exigir mis derechos, a exigir una buena educación, a exigir una buena calidad de sistema previsional u otro, la manera adecuada y el correlato adecuado es también el cumplir con deberes. Y un deber tan básico y tan basal que es ir y concurrir a un proceso electoral para elegir los representantes que van a impulsar justamente las políticas públicas que hagan efectivos estos derechos que se exigen. Pero de lo contrario, este es, como ha quedado, insisto, demostrado en otros países. Colombia, lo acabamos de ver, es una situación dramática. Entre la guerra y la paz apenas llegan a un 40%, no llega ni siquiera a la mitad de la participación electoral. O sea, la crisis, cuando la crisis de representación es tan profunda, podemos ver que ni siquiera la vida y la muerte es capaz de conmover a los ciudadanas y ciudadanas. Esperemos que Chile no tome ese camino y enmiende el rumbo porque todavía estamos a tiempo. Podemos volver a la operación de llegar y revisar estos 400.000 electores que eventualmente podrían llegar a tener problemas. En tu experiencia y tratando de ir a cómo se ha hecho en la práctica, ¿hay empresas que hacen eso? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace en la práctica? O sea, cuéntanos un poco y adicionalmente, ¿cuán modernizado está el sistema chileno? ¿Hay otros países que tienen sistemas informáticos más modernos o no? ¿Qué está pasando ahí con Chile? Por supuesto. Claudio, la verdad que nosotros junto con Uruguay creo que somos los dos sistemas más primitivos de Latinoamérica, no cabe duda. Y en ese sentido, cuando uno dice cómo se hace en la práctica, la verdad que en la gran mayoría de estos países que he mencionado, Paraguay, Dominicana, Guatemala, El Salvador, entre otros, digamos, Bolivia, ¿no? Lo que hacen los estados es solicitar ayuda internacional y aquí sería muy positivo que Chile disminuyera su soberbia con la ayuda internacional y permitiera que vinieran aquí a colaborar organismos internacionales como la OEA, como Naciones Unidas, que tienen una vastísima experiencia, y por favor, nos vengan a enseñar a los chilenos cuestiones que no sabemos. Lo que estamos viviendo, como he dicho, ya se ha vivido en otros lugares, se han llevado adelante operaciones simultáneas y con crisis políticas, por cierto, muchísimo más graves que esta. Y desde el punto de vista técnico de la modernización, basta decir que una parte importante de los países ya tienen incorporada la biometría como una forma de identificación sin la necesidad siquiera de llevar la cédula de identidad, salvo como un contraste, pero ya está instalada. Imaginemos que el día de mañana tuviéramos conectada la biometría que utilizamos habitualmente en distintos trámites a una máquina electrónica en la cual yo podría estar en cualquier lugar del país y podría desplegar a través de mi huella el voto que corresponda aun cuando no me encuentre en el territorio en la mesa adecuada. Falta mucho por avanzar, insisto, la experiencia internacional es avanzada respecto a Chile y por lo tanto nosotros deberíamos abrir las puertas a la cooperación internacional. ¿Cuán costoso puede ser un sistema como ese, Pablo? ¿Perdón? ¿Cuán costoso puede ser en términos monetarios un sistema como ese? Porque estamos hablando de cambiar de un año para otro o tal vez un sistema para permitir una próxima elección completamente limpia en términos de padrón, en términos de que la gente pueda ir a votar y estamos en un escenario de restricción fiscal.
Mire, Matilde, aquí en realidad es un larguísimo debate de cuánto cuesta la democracia. De hecho, hay libros escritos con esos títulos, uno del director de Idea Internacional de hace no mucho tiempo. La verdad que estas son inversiones. El generar o el cumplir el principio más esencial del sistema electoral, que es dar certidumbre a los electores, quién vota, dónde vota y cuál es el resultado, la verdad que eso es un costo que vale la pena absorber. Eventualmente las condiciones económicas podrán cambiar en el futuro, pero además es una infraestructura que se utiliza no solo una vez, sino que innumerables veces. Pensemos en la papelería que hemos usado en las últimas elecciones, en los últimos 10 o 15 años. Si uno hiciera ese cálculo y lo invirtiera en una máquina o en sistemas electrónicos que puede ir utilizando, como digo, en elección en elección, cargando las elecciones cada vez que ellas se realizan, la verdad que es una inversión que vale tremendamente la pena. Pablo, se ha hablado de dos números distintos. El CERVEL habla de 467.000 personas que estarían con cambio. El registro civil habló de 17.000. ¿Cuántas son las personas efectivamente que van a tener problemas este domingo? Aquí está el kit del asunto. La verdad que hay un universo máximo donde puede haber dificultades, que es 467.000. Pero la verdad, por los antecedentes y como dije, como las hipótesis son variadas, yo dificulto que los 467.000 vayan a encontrarse con una sorpresa el día de la elección. Si esos 467.000 entran al CERVEL, introducen su número de carné y identifican que van a, en definitiva, o a descubrir que ya no están en una comuna distinta, sino que están en la comuna que viven y que además el local de votación va a estar cerca de su residencia, en realidad va a ser una solución, no una dificultad. Pero insisto, la clave es la consulta. Hay gente que de buena fe cambió su residencia al declararlo, aun cuando no le preguntaran y no hiciera la declaración jurada, pero en términos prácticos, como decía Claudio, se genera un cambio que es positivo porque acerca el local de votación a la residencia, lucha que se ha llevado en Latinoamérica adelante, que consiste en el voto domiciliario, acercar el lugar de votación con la residencia o el domicilio. Pablo Gutiérrez, experto electoral, te queremos agradecer junto a Claudio que hayas estado en este último puzzle electoral antes de este domingo, aclarándonos todas las dudas que surgieron, sobre todo en esta última semana y todos los cuestionamientos políticos, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Este domingo son las elecciones que hay que hacer. Hay que ir a ver primero que nada dónde va a votar. Y eso es muy importante. Y vaya al cervel.cl y verifique efectivamente cuál es su lugar de votación. Ahí lo tenemos, www.cervel.cl. Con esa imagen nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien. Chao.